Ser privilegiado. Desde distintas esferas se nos ha vendido agresivamente la idea de que ser privilegiado es malo, que hay que deconstruirse y denunciar a dichos privilegios, incluso que no podemos opinar por ser privilegiados, o que desde el privilegio es difícil ver las cosas, lo cual es extraño, ya que entre más elevado es el lugar donde uno se encuentra, más completo es el panorama que se contempla. Pero, ¿qué significa ser privilegiado hoy en día? Según la Real Academia Española, el privilegio es una exención de una obligación o una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Así pues, cabe poner sobre la tabla, ¿qué significa realmente ser privilegiado estos días? Dándome a la tarea de investigar sobre los llamados privilegios que poseen los varones en estos tiempos, me topé con un artículo titulado Privilegios masculinos versus privilegios patriarcales, sobre el que me gustaría basarme. Prima, el autor, quien figura como promotor para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, habla sobre las tareas que le conlleva renunciar a sus privilegios. En sus líneas, Víctor menciona al lector, sin el más mínimo atisbo de ocultar su pereza, que le corresponde a él, o sea, al lector, explorarse y darse cuenta de cuáles son aquellos privilegios, y que ya no corresponde preguntar a la feminista de al lado en qué debe uno de construirse. Amén de eso, recurre a la falacia del hombre de paja, con la expresión de se nos ve demasiado el plumero, expresión coloquial que significa que a alguien se le ven sus intenciones. ¿A qué se refiere Víctor con eso? No lo explica. Lo deja simplemente a criterio del buen entendedor. Nihil obstat, comparte en medio de su magnanimidad deconstruida un par de pistas con las cuales se puede llegar a descubrir cuáles son aquellos privilegios. El primero de todos, y el que siempre engalana la corona del patriarcado, la virilidad cis heterosexual blanca. A esto le suma el primermundismo. Con todo esto, arguye que quien reúna todos estos privilegios pertenece al 1% de la población mundial más privilegiada, sin estadísticas que avalen su dicho argumento. ¿No es acaso una ironía que si perteneces a esa evidente minoría, seas un opresor, cuando son siempre las minorías las oprimidas? Además, ¿se puede renunciar a todas esas características? ¿Puede un joven de 15 años decidir ya no ser heterosexual un lunes por la mañana y volverse bisexual u homosexual solo por deconstruirse? ¿Se puede renunciar al color de piel? Lo dudo. En las siguientes líneas, le regala al lector la sentencia: búscate tus privilegios, como si de una autoexploración para buscar una anomalía maligna se tratara. Segunda pista. El patriarcado oprime a los hombres y asfixia a las mujeres. Y cita a alguien de nombre Pamela Palenciano, y haciéndome la competencia con los latinismos, pero sin mostrar dónde podemos consultar el contexto de esta frase. Y otra cosa muy curiosa, oprime a los hombres. ¿Qué clase de patriarcado oprime a sus vástagos? Solo me puedo remitir a la mitología griega primigenia, donde los titanes devoraban a sus hijos. Nuevamente, haciéndose a la falacia del hombre de paja, el autor muestra su desprecio por los argumentos de índices de suicidio, accidentes laborales y de trabajo, entre otros, tachándolos de mantras machirulos, siendo estos argumentos basados en cifras públicas, y propone dejar de lado el victimismo. Pero, ¿y la brecha salarial? ¿El techo de cristal? ¿Y los suelos pegajosos? ¿No son mantras feminoides y victimistas? Pero eso es incuestionable aparentemente, aunque sus cimientos sean muy endebles.
Habla también de la alianza con el feminismo. No me detendré aquí, ya que deseo hablar más extensamente al respecto en otro video, pero solo diré que toda alianza tiene un inicio, un final y un eslabón débil, muy débil. Siguiente párrafo. Nos habla de los otros integrantes de la Legión del Patriarcal, a saber, el racismo, la homofobia y la transfobia, el capacitismo y un cúmulo de hecatónquiros, hijos del patriarcado y eternos enemigos de la lucha por la justicia social, a los que estamos adscritos, entre comillas, dando a entender que, si perteneces a los hijos del patriarcado, practicas, de facto, todas estas discriminaciones, aunque esto sea una generalización sin sentido. Y es interesante recalcar que aquí sí vale preguntar a las féminas oprimidas por este escuadrón de la muerte, pero no acerca de qué privilegios se deben desechar. Ahora bien, ¿es malo ser privilegiado? La respuesta es harto sencilla. Es un rotundo no. Existen muchos factores que nos rodean, que forman parte de dicho privilegio que nos cobija, y algunas pueden ser cambiadas, como el nivel socioeconómico o educativo, y otras no, como características físicas personales. Lo realmente importante es qué hacemos con dichos privilegios. El autor menciona a su vez, si los derechos no son de todos, no son derechos, son privilegios. ¿Y dónde queda, ergo, la diversidad que tanto defienden los integrantes del ejército de la justicia social, si todos debemos tener una igualdad de resultados? El privilegio es algo tan frágil que, cambiando pequeños puntos en la perspectiva, se transforma de manera copérnica. Para ilustrarlo mejor, quiero utilizar esta imagen. Esta nos muestra un problema matemático, aparentemente imposible de resolver. 6 más 4 igual a 4. Y el problema plantea que, solo moviendo un elemento, en este caso, un cerillo, se puede volver posible su resolución. Si tomamos el cerillo, que hace las veces de vector vertical del signo más, y se lo añadimos al 6 inicial, este último se vuelve un 8 y el signo un menos, quedando resuelta de manera satisfactoria el problema. Así de frágil es este espejismo del privilegio patriarcal que, acomodando elementos, puede ser adaptado al discurso que se quiera dar. Si tenemos a un hombre blanco y a una mujer negra, el discurso hegemónico actual nos dice que el hombre es el privilegiado por el patriarcado y la mujer la oprimida. Pero ¿qué pasa si una goza de una buena posición socioeconómica, fruto de su esfuerzo, y el otro sufre de maltrato? ¿Dónde queda entonces el privilegio patriarcal? Nuevamente, ¿es malo el privilegio? Nuevamente, no. Lo malo es para qué se usa ese privilegio. ¿Para ayudar o para humillar? Si tú tienes el privilegio de pertenecer a una clase alta y tienes una amistad que no goza de ello y quiere superarse y salir adelante, renuncias a tus privilegios socioeconómicos y te vas a vivir en las mismas condiciones que tu amigo, por solidaridad, como en una película de la época de oro del cine mexicano para ayudarlo, o, con tus privilegios, lo ayudas a salir adelante. ¿Quién es realmente privilegiado? Ubi concordia, ibi victoria, de parvis, grandis acervus erit. Donde hay unión, está la victoria, pues de las cosas pequeñas se nutren las cosas grandes. Soy el abogado del diablo. Volveremos a vernos cuando sea menester.